Buen día, somos el equipo número 4, el cual está integrado por Carolina, José Juan y Miguel Ángel. Les vamos a exponer un tutorial de clústeres. Clúster se basa en intentar responder cómo es que ciertos objetos o casos pertenecen o caen naturalmente en cierto número de clases o grupos, de tal manera que estos objetos comparten ciertas características. Esta definición asume que los objetos pueden dividirse razonablemente en grupos que contienen objetos similares. Si tal división existe, esta puede ser oculta y debe ser descubierta. Este es el objetivo principal de las técnicas o estudios de clustering. Es un algoritmo de segmentación. Segmentación es dividir o formar segmentos o porciones. Estas agrupaciones son útiles para la exploración de datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones. Para medir la distancia o similaridad entre objetos, se suelen utilizar diferentes formas de distancia. Distancia euclídea de Manhattan o Mahalanobis, el representar los datos por una serie de clústeres. La descripción de la estructura de un modelo de agrupación en clúster define un nodo primario. Cada nodo secundario representa un único clúster y contiene estadísticas detalladas. El algoritmo de clúster se diferencia de otros algoritmos de minería de datos, como el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft, en que no se tiene que designar una columna de predicción para generar un modelo de agrupación en clúster. El algoritmo de clúster entrena el modelo de forma estricta a partir de las relaciones. Los datos requeridos son una columna key. Cada modelo debe contener una columna numérica o de texto que identifique cada registro, una columna de entrada que debe tener al menos una columna que contenga los valores de entrada. La columna de predicción es opcional. Se puede agregar una columna de predicción de cualquier tipo de datos. En inicio todos los programas encontraremos SQL 2008 R2. Dentro de esta carpeta se encuentra lo que utilizaremos, que es Visual Studio Business Intelligence. Ahí está iniciando la aplicación de minería de datos, que es Business Inteligentes de Visual Studio. Vamos a utilizar la base de datos Adventure Works. Bueno, en la pantalla principal nos iremos a Archivo o File y Nuevo Proyecto. Ahí le podemos poner un nombre cualquiera. Va a ser un proyecto de análisis servicio. Ahí termina de generarse y nos aparecen ciertas carpetas del lado derecho. Bien, ahora vamos a generar un nuevo origen de datos o data source. Dando clic derecho sobre Data Source. Ahí nos aparecerá que si quieres crear un nuevo origen de datos. Entonces ahí le damos clic. Y tardará un poquito porque se va a generar todo el proceso para poder crear la conexión hacia SQL Server.
Ahí nos aparece el wizard que nos irá guiando. Ahí, como ya tenemos la conexión, solo la seleccionamos y le damos siguiente. Le decimos que va a ser con credenciales, uso de credenciales, y nos genera una cadena de conexión y le damos en finalizar. Ahí ya tenemos nuestro data source. Ahora vamos a data source view, creamos un nuevo data source view, nos aparece otra vez el wizard. Damos en siguiente y ahí nos aparecerá el origen de datos que seleccionamos antes, que creamos anteriormente. Le ponemos siguiente para que cree la vista de este origen de datos. Aquí nos aparecen todas las tablas que contienen la base de datos, las agregamos todas y le damos en siguiente y por último finalizamos. Como pueden ver, nuestra vista está creada. Ahora nos vamos a mining, estructura de minería, creamos una nueva, nos sale otro wizard, le damos siguiente y le decimos que vamos a utilizar las relaciones existentes. Ahí nos pregunta qué algoritmo queremos utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar Microsoft Clustering. Le ponemos siguiente y nos pregunta si es la conexión que creamos y le decimos que sí. Aquí vamos a seleccionar qué columna va a tener, qué tablas va a llevar para seleccionar de ahí las columnas. Seleccionamos solo Customer y Customer Address. Le damos en siguiente. Ponemos en siguiente. Ahora vamos a seleccionar las columnas de la tabla seleccionada. Nos piden una columna key, que por defecto la trae seleccionada, que es Customer ID. Las entradas nosotros tenemos que seleccionarlas, seleccionamos Company Name. Y también viene la columna de predicción, que esa es opcional como lo vimos antes. En este caso vamos a seleccionar Modify Date y vamos a esperar a que nos sugiera cuáles son las de entrada. Nos dice que middle name y sale person son los datos de entrada que necesita para predecir de acuerdo a este atributo. Y como podemos ver, ya están seleccionadas previamente. Cuando le ponemos que la sugiera, la selecciona. Y como le pusimos otra tabla diferente, nos está pidiendo una llave primaria de esta tabla. Ahí tenemos que seleccionarlas manualmente. Es Address ID. Ahí seleccionamos como llave primaria, nos da la opción de seguir y ponemos siguiente. Eso lo dejamos tal como está. Y ahí nos pide un nombre, podemos cambiarlo o dejar el que nos sugiere el wizard. Y ahora tenemos nuestra estructura de minería de datos. Ahora solo queda depurarla en debug o le damos F5 en el teclado. Y ahí va procesando. En unos momentos nos mostrará los clusters que ha hecho y cómo están relacionados. Ahí ya los está cargando. No sé que si es la primera vez que lo depuramos. Le decimos que sí.
Y ahora sí nos va a mostrar los clústeres. Trata un poco porque tiene muchísimos datos la base de datos, entonces se tiene que procesarlos todos. Y como podemos ver, salen 6 clústeres limpios, quiere decir que no hay pérdida de datos o anomalía en los datos, porque ningún dato se queda fuera del clúster, es una base de datos muy limpia. También podemos ver sus relaciones, todas sus relaciones o las más mínimas relaciones. A partir de aquí crearemos una aplicación en Visual Studio 2010, para lo cual vamos a inicio, todos los programas, Visual Studio 2010, se está abriendo la aplicación. Aquí tenemos creada ya nuestra aplicación para predecir los clústeres. La aplicación se llama Predicción, damos clic para abrirla. Esta aplicación contiene un formulario que nos permitirá predecir el comportamiento de cada de los clústeres. Ejecutamos la aplicación. Nos muestra el formulario con un botón de predecir. Al dar clic nos muestra los resultados o la probabilidad o porcentaje de que caiga en cada uno de los clústeres. Esto sería todo, esperando que este video sea de utilidad.